Bienvenidos a otra transmisión del podcast de Veritas Fidei. ¿Cómo estás, Moni? Hola, Cris, ¿cómo estás? Hola a todos. Yo estoy estrenando mi taza nueva, ¿cómo ves? Que me regaló mi esposa, les voy a presumir. Fan de Star Wars. Moni me la regaló y tiene como historietas, está muy padre de Star Wars. No me paga, no me paga Star Wars, no crean que son sponsors del podcast. Pero sean muy bienvenidos a esta transmisión. Hoy vamos a hablar de un tema importantísimo. Hola, Cris, ya vimos la vez pasada en los podcasts anteriores, los 12 hechos. Este podcast queremos armar un caso muy sólido de la resurrección de Jesús con los 12 hechos que ya vimos. Ya establecimos que la historicidad de Jesús es innegable, usando todo lo que los historiadores conceden. Y rapidísimo, ¿puedes dar un resumen de los 12 hechos que vimos? Sí, y estos 12 hechos, Moni, solamente para los que están empezando a ver el podcast desde hoy, son hechos que son establecidos por el método historiográfico y son concedidos por la gran mayoría de los historiadores. Y cuando hablamos de la gran mayoría, hablamos aquí de 90% o más, con excepción de la tumba vacía, que la conceden aún una mayoría de un 75%. Pero todos los demás, los 11 que voy a mencionar ahora, los concede la gran mayoría de historiadores y no cristianos, escépticos, ateos, judíos, agnósticos, etc. ¿Y cuáles son estos 12 hechos? Bueno, número 1, Jesús murió por crucifixión. Número 2, fue sepultado. 3, la muerte de Jesús causó a sus discípulos perder esperanza de que su maestro había muerto y se había extinguido su vida para siempre. 4, su tumba fue descubierta vacía después de unos días. 5, sus discípulos creyeron, tuvieron la convicción de haber visto a Jesús vivo después de haberlo visto morir. 6, los discípulos sufrieron una transformación de escépticos cobardes a valientes anunciadores de su muerte y resurrección. 7, el mensaje fue ese mensaje, la resurrección, fue el centro de su predicación en la iglesia primitiva, y este mensaje fue especialmente proclamado en Jerusalén, en el lugar de los hechos. Como resultado de este mensaje, la iglesia nació y se multiplicó pacíficamente. El domingo se convierte en el día oficial de su adoración, ese es el hecho 10. 11, Santiago, el hermano de Jesús, que había sido escéptico anteriormente, se convierte en el líder de la iglesia en Jerusalén después de la muerte de Jesús. Y número 12, unos años después, Pablo, el apóstol, se convierte al cristianismo luego de una experiencia que él describe con una aparición de Jesús resucitado. Y, por cierto, después de haber sido perseguidor de la iglesia. Entonces, esos son los 12 hechos y necesitan una explicación, ¿no? Ok, muchas gracias, Cris. ¿Y cómo brincamos de estos 12 hechos de la resurrección? ¿O cómo los vamos a ligar? ¿Qué tienen que ver? Bueno, cualquier teoría acerca de qué pasó con Jesús necesita explicar todos estos 12 hechos. Necesitamos utilizar métodos que utilizamos, por ejemplo, en una corte, y tenemos que poner una hipótesis. Y esta hipótesis puede ser probada, podemos ver si esta hipótesis explica los 12 hechos. Y lo que hacemos es tratar de usar una teoría naturalista, es decir, una teoría natural que explique los 12 hechos de una manera lógica, de una manera satisfactoria. Y si tenemos una teoría que concuerda con todo, entonces podemos aceptarla. Eso es lo que vamos a hacer hoy y en la siguiente sesión. Ok, ¿qué te parece si nos explicas la dinámica de cuál sería la mejor teoría para explicar estos 12 hechos de la resurrección? Bueno, como dije, lo que vamos a tratar de hacer es dar una explicación naturalista que explique bien estos hechos. Esto se llama rango explicativo. Es decir, una teoría que explica 6 de los hechos, de los 12 hechos, va a ser preferible a una que explica 1 o 2 o ninguno. ¿Sí? Lo que queremos es una teoría que explique todos. ¿Por qué? Porque tenemos hechos bien establecidos. Entonces, una teoría naturalista que explique todos estos hechos es preferible
a una que explique 11 o 10 o menos. Uh-huh. Esa es la idea y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Ok, Cris, ¿qué te parece si empezamos la dinámica? ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, si dividimos las teorías que se han postulado, es decir, esto no es nada nuevo, no estamos aquí inventando el hilo negro. Lo que vamos a hacer es postular teorías que ya otros han propuesto para explicar estos 12 hechos. Y hoy vamos a ver, hay una docena, más o menos, es curioso, hay una docena de hechos históricos y también hay una docena más o menos de teorías que tratan de explicar estos 12 hechos. Entonces lo que vamos a hacer hoy, Moni, si me lo permites, es de estos 12 vamos a ver 6. Claro que sí. Y entonces los vamos a ir eliminando. Aquí lo que hemos hecho, y tenemos un gráfico para que los que estén viendo esto por video lo puedan seguir también. Pero tenemos esta lista de 12 hechos y tenemos estas teorías. Entonces, una teoría debe poder explicar todos estos 12. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Queda claro eso? Sí, nada más. Acuérdate que hay personas que nada más nos están escuchando. Trata de describir lo que vamos a estar viendo aquí en los gráficos. Correctísimo. Hagamos eso. Entonces, ¿qué te parece si vemos bueno, y estas teorías se dividen en dos grupos. La mitad de ellas son teorías donde la tumba de Jesús está ocupada aún y la otra mitad son teorías donde la tumba está vacía. ¿Qué te parece si hoy vemos las teorías de la tumba ocupada? Perfecto. Okay. Bueno, vamos a ver primero qué te parece la tumba desconocida y la tumba incorrecta. Y okay. Estas son muy similares y las podemos ver de un solo tajo. Hay estas teorías que dicen que, bueno, la tumba de Jesús realmente fue la incorrecta, ¿sí? Fueron una tumba incorrecta, o simplemente los discípulos no sabían cuál era la tumba. Y aquí podríamos decir varias cosas. Es la teoría de la tumba equivocada. Y el problema de esta teoría es que los opositores pudieron simplemente haber ido a la tumba correcta y mostrar el cadáver. Eso es uno de los puntos. Segundo, es que no explica las apariciones de Jesús. Uno de los hechos es que los discípulos tuvieron experiencias que ellos mismos dijeron fue Jesús resucitado. Entonces una tumba equivocada no explica este hecho. Claro. Y no explica dos hechos muy importantes, que es la conversión de Pablo, el escéptico, no solo el escéptico, sino el enemigo del cristianismo, y no explica tampoco la conversión de su hermano Santiago. Entonces, tenemos varios hechos que no aplican aquí. Y la tumba, tenemos el nombre de quien fue la tumba donde Jesús fue puesto, que es la tumba de José de Arimatea, que era miembro del Sanedrín. Esto es un hecho vergonzoso. Y seguramente como miembro y dueño de esa tumba, era la tumba de su familia, conocería perfectamente dónde se encontraba esa tumba. Claro, entonces dejando esto en claro, explica, simplemente si hubieran dicho, no, es que Jesús está en otra tumba y no saben en cuál, todos los miembros del Sanedrín hubieran dicho, a ver, ¿dónde lo pusiste? Aquí está, ok. Y el perseguidor de los cristianos, que era Pablo, hubiera dicho, ahí está su cuerpo. Exactamente. Claro. Entonces, sí, para los que están viendo el gráfico, y me gusta este gráfico porque es una manera muy, muy clara de explicar por qué esta teoría falla. ¿Sí? Los que están viendo, hay 12 hechos. La tumba desconocida no explica desde el hecho número 4 hasta el número 12. Es decir, solamente explica los primeros 3 hechos. Tenemos que desecharla entonces. Explica, de hecho, muy poco.
Y la segunda, la tumba incorrecta, no explica del 5 al 12. Okay. ¿Sí? No los vamos a repetir todos porque tardaríamos mucho tiempo, pero esa es la idea. También los que están escuchando nada más pueden tener acceso al gráfico y seguir el gráfico que estamos viendo. Sí, para los que están escuchando nada más, de un lado está la teoría y los hechos que no explican, o que no explican. Y del otro lado está la lista de los 12 hechos. Correcto. ¿Cuál sería el tercero, Chris? El tercero sería la idea de que Jesús simplemente fue una leyenda. Que los evangelios son una invención, que Jesús es, como dijimos en un video anterior, a la altura de Harry Potter, de una novela ficticia. Y simplemente ningún historiador se apega a ello. Y si vemos el gráfico, la idea de la leyenda no explica ninguno de los hechos. De hecho, dejamos todos los hechos al vacío porque no explica ninguno. Y tenemos hechos demasiado bien establecidos como la crucifixión. No hay un solo historiador, por muy escéptico que sea, que diga que Jesús no murió crucificado. Eso es algo que solamente se ve en escépticos.com ¿sí? O en redes sociales. Entonces, esta idea de que Jesús fue una leyenda simplemente no tiene cabida en ninguna de las teorías que se postulan. ¿Qué más podríamos decir de esto? Bueno, los evangelios fueron escritos cerca de los hechos, ¿sí? Entonces no hay tiempo para desarrollar leyendas. Tenemos, como dijimos, el credo de 1 Corintios 15, que es un recuento prepaulino, es decir, lo escribe Pablo, pero la información es prepaulina. Entonces antecede al escrito, que es del año 55. Y por mucho, este es el testimonio más cercano que tenemos acerca de la vida de Jesús. Se remonta entre unos 6 meses y 5 años. 6 si queremos ser demasiado liberales en cuanto a este testimonio. También los expertos saben que se necesitan que pasen al menos por lo menos una generación. Lo normal es que pasen 2 generaciones para que una leyenda se empiece a formar. Y estas leyendas, como mencionamos, tampoco explican la conversión de Pablo. Es decir, si Pablo hubiera escuchado una leyenda, no se habría convertido 2 años después, más o menos, después de la muerte de Jesús, ni el hermano de Jesús. Si el hermano hubiera sabido que esto es legendario, jamás se habría convertido en líder de la iglesia en Jerusalén. Y por último, la tumba vacía es validada por fuentes extrabíblicas, ¿sí? Tenemos fuentes fuera de la Biblia que indican que la tumba estaba vacía. Entonces, hay demasiada información histórica para tratar de soportar esta teoría de que Jesús y la resurrección fueron legendarios. Sí, hay una diferencia muy grande entre un hecho histórico y una leyenda, ¿no? Que por cierto, lo de Harry Potter, a mí también me dio vergüenza hacer esa pregunta, pero no fue de mi parte. No, es de escépticos realmente, que yo tampoco lo pude creer, así que no se vayan contra mí. No, y esa pregunta me la hizo a mí un historiador serio. Y es triste que hemos caído tan bajo en áreas de historiografía, donde incluso historiadores están haciendo estas preguntas tan torpes. Eso te dice el bajo nivel de academia en la que hemos caído, Mónica. Es vergonzoso, pero a ver, no tendríamos ni siquiera que estar discutiendo que Jesús fue un mito y que no existió. Ya sé. pero lo tenemos que hacer. De hecho, te quiero platicar un dato interesante. Cuando llevé clases con el doctor Habermas y hablábamos de este tema, él se reía. Y él decía, no puedo creer que haya gente que esté diciendo esto en redes sociales, porque
Para los que no lo conocen, el Dr. Habermas no es muy bueno en cuanto a estar actualizado en tecnología y redes sociales y todo esto. Entonces, cuando él se entera de que esto es realmente algo serio, en el sentido de que mucha gente lo cree en línea, yo creo que le dio risa y luego le dio tristeza. Sí. Pero pues tenemos que abordarlo y así lo vamos a seguir haciendo en este espacio. Bueno, ¿cuál sería la siguiente teoría? La siguiente teoría es interesante, es que Jesús tuvo un gemelo. Es una conspiración en la que, Jesús tuvo un gemelo y ese gemelo, uno de los gemelos es el que es crucificado, es el que muere, es el que es enterrado. Después hay una conspiración para tomar el cuerpo y ¡wow! La tumba estaba vacía y aparece el gemelo de Jesús y dice, aquí estoy, ¿no? ¿Qué problema tenemos con esta teoría? Bueno, vamos a analizar un poquito la teoría del gemelo porque creo que es una teoría que a algunos podría pasarles por razonable. Bueno, veamos esto del gemelo. Primer problema es que la teoría del gemelo no es mencionada por ningún documento histórico confiable. Ya vimos que los criterios de historicidad se basan en el hecho de tener fuentes cercanas, de tener fuentes de testigos presenciales, etc. Y adivina cuántas de esas fuentes tenemos acerca de que Jesús tuvo un hermano gemelo. La enorme cantidad de 0, ¿sí? Entonces carece de evidencia. Otro problema con esto es que el hermano tendría que haberse mutilado a la misma manera de Jesús y a la manera de una crucifixión, ciertamente. Y sería una misión suicida. Imagínate que tú tienes a tu hermano y le dices, ¿sabes qué? Vamos a jugarle una broma a la humanidad, pero te tienen que crucificar y te vas a morir. ¿Qué crees que te diría tu hermano? No, pues muérete tú. Pues que te crucifiquen a ti porque a mí. ¿Sí? Sería una misión suicida y simplemente no hay evidencia. Si ven, para los que están siguiendo el gráfico, ya eliminamos esta teoría del gemelo, pero para los que están viendo el gráfico o tienen acceso al gráfico, hay 2 numeritos ahí, el 4 y el 11. Esto no explica que la tumba fue descubierta vacía. Tenemos una tumba vacía y tenemos evidencia de la tumba vacía. Y tampoco explica el número 11, que es Santiago, su hermano. Yo creo que Santiago sabría si Jesús tuvo un hermano gemelo y no tenemos ninguna evidencia de eso. Entonces, esto no se discute en círculos serios, pero ¿por qué se menciona? Bueno, porque hay un evangelio gnóstico, que es el evangelio de Tomás, y este evangelio ya es tardío, fue escrito por los gnósticos que creían que tenían un conocimiento especial en el siglo II, y es un evangelio, es un escrito ya tardío, y por eso los primeros cristianos lo desecharon, porque no venía de testigos presenciales. Entonces la única fuente, hay una fuente tardía que no viene de testigos presenciales y es la única que dice que Jesús tuvo un gemelo. Sí, pero imagínate lo absurdo, Cris, porque no sería, oye, vamos a jugarle una broma a la humanidad, no sería idea de ellos, sería idea de los papás, porque tendrían que esconder a un hijo donde nadie en el mundo lo conozca, no se enteren de que tiene un hermano gemelo por Claro. 30 años. Sí. Ahora, ¿quién va a estar encerrado 30 años sin escaparse de su casa? Y al final, a los 30 años lo vamos a mutilar y vamos a jugarle esa broma a la humanidad. Es absurdo esa teoría. Es absolutamente absurdo, pero es curioso que hay gente que lo postula, pero no han pensado lo suficiente en esto. ¿Sí? Entonces no tiene fundamento histórico y no puede ser sostenido de ninguna manera razonable esta teoría, Moni. Descartado. ¿Cuál sería la siguiente, Cris? La siguiente es la teoría de alucinaciones, ¿no? Hay quienes dicen, bueno,
los discípulos sufrieron de algún tipo de alucinación y pensaron que habían visto a Jesús. Tal vez estaban en un estado psicológico en el que pensaron que estaban viendo a Jesús porque tenían este deseo de ver a Jesús y empezaron a alucinar. Y pues vamos a analizarlo. Primero, no explica la tumba vacía y el cuerpo perdido de Jesús. Número 2, los discípulos no esperaban ver a Jesús resucitado. Ya establecimos que huyeron y perdieron la esperanza. Entonces no estaban en un estado psicológico de querer o esperar ver a Jesús resucitado. De hecho, no entendían lo que era la cuestión de la resurrección. Y después de que Jesús resucita, entonces, como decimos en México, les cae el 20. Tercero, las creencias judías no incluyen a un Mesías resucitado. Ellos como judíos no estaban esperando a ver a Jesús resucitar, porque no era parte de su credo, de sus creencias, de sus costumbres. La idea de un Mesías resucitado no existe en el judaísmo. La idea de la resurrección es que al final de los tiempos Dios va a resucitar a los suyos, pero esto no incluye al Mesías. Tercero, Jesús aparece a múltiples ocasiones, a diferentes personas, en diferentes lugares, en diferentes circunstancias, a creyentes, a escépticos y a enemigos. Entonces uno tendría que postular que estas ideas de alucinaciones aplican a todos estos grupos y a todas estas personas en diferentes lugares y diferentes épocas. De hecho, no tenemos ningún ejemplo en psicología de esto, Moni. El doctor Gary Sipsey, que es psiquiatra de la Universidad de Liberty, dice esto, lo voy a citar. Dice, durante las últimas 2 décadas he estudiado la literatura profesional escrita por psicólogos, psiquiatras y otros profesionales médicos y aún no he encontrado un solo caso, escucha, un solo caso de alucinaciones grupales. Ni uno solo. Y en diferentes lugares además, ¿no? En diferentes lugares, en diferentes épocas, a escépticos, sí, a enemigos, a creyentes, etc. Entonces esta teoría se va por el piso. Entonces no podemos tomar esta teoría como válida. Si los que nos están siguiendo en el gráfico, tenemos ahí el número 5, 11 y 12, es decir, el 5 es que los discípulos tuvieron experiencias que ellos creían ser apariciones reales de Jesús resucitado. Y el problema, de hecho, Moni, esta era una de las teorías favoritas de muchos escépticos, hasta que empezaron a ver los problemas que había con esto. Al principio, escépticos como Bart Ehrman decían, probablemente fueron alucinaciones. Y Gerd Ludermann, también un escéptico alemán, decía, y ya no se meten a decir eso por estos problemas precisamente. Y el problema de las alucinaciones es que no se comparten. Es como si tú y yo amanecemos y me dices, ¿sabes qué bonito sueño tuvimos? Soñé que estábamos viajando en Irlanda. Y te digo, sí, qué padrísimo, la pasamos muy a gusto. No, obviamente tu mente no puede transmitirme ese sueño porque no se comparten los sueños. Son experiencias de una sola mente. Y lo mismo sucede con las alucinaciones. No puedes tener la misma alucinación grupal. ¿No? Y me marca mi mamá, ¿no? Sí. Oye, ¿qué tal estuvo el viaje en Irlanda, no? Sí, nos dice, oye, vi que estuvieron en Irlanda en su sueño, sí, me pareció muy bonito. Sería algo similar a eso, sí. Es sumamente inaudito. Y los otros 2 puntos que no... los otros 2 hechos que no pueden explicarse con las alucinaciones son el 11 y el 12, que es la conversión de Pablo y la conversión de Santiago. Si hubieran sido alucinaciones, Pablo un par de años después habría dicho, esto fueron alucinaciones, yo no tengo nada que hacer aquí. Sí. Y su hermano, más aún, imagínate.
una alucinación de Jesús no habría convencido a su hermano de que era el Cristo resucitado. Claro. ¿Y la última? Veamos la última. La última es lo que dicen algunos que era una resurrección espiritual. Hay gente que quisiera tomar estos relatos en los evangelios de la resurrección como alegorías, como que realmente Jesús no resucitó físicamente, sino que fue una resurrección, digamos, espiritual, que Jesús espiritualmente resucitó y nos da vida eterna en el sentido espiritual, pero que no fue realmente una resurrección o una resucitación física. Ya lo mencionamos hace poco, pero ese librito que tenemos aquí del Dr. N.T. Wright habla de eso, de lo que era una resurrección en la cultura de Jesús en aquel tiempo para todos los grupos que estaban rodeando a Jesús. Y el punto es muy claro, era una resurrección física. ¿Y por qué decimos que fue una resurrección física y por qué no puede ser una resurrección espiritual? Bueno, porque los discípulos incluso dudaron hasta que vieron el cuerpo. Tomás duda de la resurrección hasta que toca a Jesús. De hecho, Jesús le dice, ok, tienes dudas, ven y toca mi costado y toca las heridas en mis manos. Sí. Lucas 24 relata que Jesús comió y bebió en presencia de sus discípulos. Se echó un desayuno de pescado. Santiago se convierte también con un encuentro físico de su hermano. No lo habría convencido una resurrección espiritual. Y no explica tampoco la tumba vacía y el cuerpo perdido. Si vemos el gráfico, ya lo hablamos brevemente, tenemos el número 4, que es la tumba vacía, ya la mencionamos, el 5, que son las experiencias que tuvieron los discípulos de apariciones de Jesús resucitado, y el número 11 y 12, que es la conversión de Santiago y Pablo. Entonces, estas 6 teorías que acabamos de ver no pueden explicar los 12 hechos. Y como dijimos, estos 12 hechos no nos los sacamos de la manga. Son hechos bien establecidos por historiadores y no veo yo para dónde podemos hacernos, ¿no? Sí. ¿Qué te parece si para cerrar termino con una pregunta de la rata? Perfectamente. Ok. Aclaro otra vez que es de algunos escépticos que nos llegan estas preguntas. No las hago yo, los hacen los escépticos. Gracias por aclarar, porque sí, ya se te fueron a la yugular en alguna... Ya me están atacando ahí en redes. Sí, ya eres persona non grata con algunos que no entendieron las preguntas. Algunos escépticos, no yo, dicen que tampoco han encontrado el cuerpo de otros personajes históricos, por ejemplo, el de Alejandro Magno. Eso no significa que haya resucitado entre los muertos, porque Jesús sí. Sí, esto es tristemente, Moni, es una idea muy arraigada en redes sociales, que la gente piensa que mencionamos la tumba vacía y por eso Jesús resucitó. Y ese no es el punto, eso es un hombre de paja. Un hombre de paja es cuando, en vez de escuchar y atacar el argumento real de la persona, armas un argumento falso y entonces derrocas ese argumento. Esa es la falacia del hombre de paja. Y no es lo que estamos diciendo. Obviamente, el punto no es que tenemos una tumba vacía y que por ende Jesús resucitó. Lo que estamos diciendo es que tenemos una docena de hechos históricos bien establecidos por historiadores serios. Y pueden o no incluir estos hechos la tumba vacía. De hecho, la tumba vacía no es necesaria para hacer el argumento a favor de la resurrección. No la necesitamos. Yo podría hacer el mismo argumento a favor de la resurrección sin la tumba vacía y simplemente podríamos quitar aquí de este gráfico el número 4, que es la tumba vacía. Uh-huh. Y no hay un solo de estas teorías que
se ha explicado nada más con el número, si quitamos el número 4. Se tienen que explicar los 12, o se tiene que explicar por lo menos los hechos primarios que apuntan hacia la resurrección. Y si te fijas, hay ciertos números que aparecen muy, muy seguido y son los que hemos señalado en el gráfico con entre corchetes, dicen hecho central número 1, hecho central número 2. Sí. Esos son los más importantes. Si un escéptico quiere derrocar el cristianismo, tiene que explicar esto de manera natural. No hay otra escapatoria. No se vale que se burlen del cristianismo, como nos ha pasado mucho en la página últimamente. Los insultos no sirven. He aprendido nuevos insultos, creo que hemos aprendido nuevos insultos últimamente, ¿cierto? Sí. Y el decir que la Biblia es poco confiable o que los evangelios son demasiado tardíos o que es una leyenda, no funciona nada de eso. ¿Por qué? Porque tenemos hechos históricos bien establecidos. Entonces el punto no es eso. Yo podría quitar la tumba vacía y aún con eso tenemos una resurrección. Lo que diríamos es que la tumba vacía en combinación con otros hechos y la transformación, especialmente la transformación de los discípulos de cobardes a valientes anunciadores de la resurrección y a su disposición de sufrir por lo que ellos sabían que era falso o verdadero. Es decir, los discípulos tuvieron una cercanía a saber si la resurrección era falsa o era algo verdadero. Y estuvieron dispuestos a sufrir, incluso a morir por lo que sabían. Y así lo hicieron. Eso es muy diferente, Moni, a lo que sucede hoy con ciertos grupos de fanáticos que se matan o mueren por sus creencias. Sí. Eso solamente te dice que las personas creen sinceramente lo que se les ha dicho. Esto es diferente con los discípulos, porque a los discípulos nadie se los platicó, estuvieron cercanos a los hechos y ellos estaban en la posición de saber si la resurrección era falsa o no. Claro. Entonces, esta idea de que la tumba vacía solamente muestra la resurrección o que los cristianos decimos que la tumba vacía es evidencia de la resurrección es totalmente falsa. Correcto. Es un hombre de paja. Gracias, Chris. Que antes de cerrar con una oración, ¿quieres decir algo más? No, yo pienso que vamos a hablar un poco más de otros 6 hechos, pero algo que me parece muy curioso, Moni, es que yo diría en los últimos 15, 20 años, los escépticos ya no tratan de postular teorías. ¿Sabes qué es lo que hacen? Lo que hacen es decir, la resurrección es un milagro y por lo tanto la historia no se mete ahí. ¿Y eso qué es? Eso es simplemente contrabandear el naturalismo. Es decir, si no hay una explicación natural, no hay explicación. Punto. Y entonces desechan la explicación que los mismos discípulos dieron, que Jesús fue resucitado por Dios. Sí. Entonces, lo que hacen es eliminar a priori la resurrección porque, número 1, porque es algo milagroso, 2, porque es intervención divina y 3, porque lo eliminan del método de antemano. Sí. ¿Sí? Entonces, ya estás eliminando la posible respuesta antes de haber analizado si concuerda con los hechos o no. Y vamos a hablar tal vez un poco más de esto en el próximo podcast. Sí, en el próximo vamos a ver ahora con la tumba vacía. Uh-huh. Vamos a ver teorías con la tumba vacía y vamos a ver si se acoplan o no a estos 12 hechos bien establecidos. Gracias, Cris. ¿Cerramos con una oración? Cerremos. Padre bendito, gracias por la resurrección, gracias por la super evidencia que tenemos acerca de que
pues tú no te quedaste ahí sumido en una tumba oscura, sino que saliste a la luz, saliste triunfante y venciste a la muerte. Gracias que a través de eso nos das también acceso a esa vida eterna. Te estamos agradecidos y ayúdanos todos los días a apreciar esa gran gloria que nos espera. Te bendecimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a todos por estar viendo y Dios los bendiga. Dios los bendiga. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Gracias, Moni. Gracias, Cris.